Aquí para continuar nuestro estudio acerca del Apocalipsis. Bien, la semana anterior estuvimos hablando acerca de la introducción del libro de Apocalipsis y estuvimos hablando del capítulo 1 donde aparece la revelación. Y estuvimos explicando que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto y que el Señor la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, que la revelación tiene una procedencia y es directamente del Padre hacia el Hijo y el Hijo para la iglesia para hacerle saber lo que ha de acontecer pronto. Entonces, en el día de hoy vamos a continuar. No será posible culminar la parte que tiene que ver con las 7 iglesias, solamente la introduje la semana pasada por razones de tiempo. Hay muchas cosas que hablar en Apocalipsis, pero tenemos poco tiempo. Entonces, en el día de hoy debemos de continuar. Lo que vamos a ver en el día de hoy son las cosas que están a punto de ser después de esta. ¿Después de cuáles? De la que estuvimos viendo en el capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3. Es decir, la revelación de Jesucristo y los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, y luego el mensaje de las iglesias en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Un paréntesis. Lo que usted va a escuchar en el día de hoy es parte de mis estudios acerca del libro del Apocalipsis. No representa ninguna opinión de ningún autor ni de ningún libro. Expliqué la semana pasada que hablaré acerca de un estudio prácticamente cronológico del libro de Apocalipsis, aunque sea, entre comillas, imposible, pero no lo es. Si se sigue la secuencia de los eventos, como yo lo voy a presentar en el día de hoy y también en las 2 semanas restantes. Para eso vamos en primer lugar a leer un texto bíblico en Hechos capítulo 17, verso 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que lo que vamos a escuchar en este estudio de Apocalipsis, usted tiene la responsabilidad de seguir escudriñando, de seguir investigando para ver si las cosas son así. Aquí yo no vengo a imponer ninguna corriente o escuela teológica. Aquí yo vengo a hablar de Biblia. Biblia. Que lo que yo explique en el día de hoy se alinee con una escuela teológica es otra cosa. Pero aquí no vengo a hablar de teología, vengo a exponer las escrituras conforme a su contexto, conforme a la gramática del idioma original y conforme al contexto inmediato y contexto remoto de las escrituras. Por eso hay un dicho que dice por ahí que las escrituras, con las escrituras se interpretan. Y aquellas cosas que en el libro de Apocalipsis aparecen oscuras, pues la vamos a dejar ahí. ¿De acuerdo? Vamos a seguir aquellas cosas que claramente el texto bíblico nos orienta y nos muestra un horizonte. Aleluya, para que el Señor sea glorificado. Aquí no venimos a especular ni a alegorizar las escrituras de que esto significa esto, de que aquello significa tal cosa. Aquí vamos a hablar de Biblia. Amén.
exacto. No es cuestión de lo que yo pienso, porque lo que yo pienso poco importa. A mí no me interesa decir lo que yo pienso, sino lo que la Escritura dice. Por eso ese texto que leímos le exhorto a ustedes de que tomen su Biblia y lean, relean, para ver si las cosas son así o no son así. Y esta clase está siendo grabada para que usted vuelva y la escuche y estudie, a ver si es así. ¿De acuerdo? No es que yo vengo a imponer nada, usted tiene la responsabilidad para ver si es así. Aleluya. Bien, las cosas que están a punto de suceder después de esta. Tenemos en el día de hoy que vamos a hablar acerca del trono celestial y lo que aparece ahí. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, el libro sellado, el cordero degollado, los 7 sellos, los 144,000, las 7 trompetas y los 2 testigos. Todo esto lo vamos a hablar cronológicamente. El libro de Apocalipsis es un libro que pocas personas lo entienden. Espero y confiado en el Señor de que el Señor le ilumine y ustedes puedan comprender todo lo que yo pueda hablar en el día de hoy y en las semanas siguientes. Iniciemos. Meta tauta. Esta expresión evidentemente es parte del versículo 4, del capítulo 4, versículo 1, donde literalmente esto significa después de estas cosas. ¿Después de cuáles? Después de lo que Juan vio en el capítulo 1 y después de la revelación de las 7 iglesias. Meta tauta, después de estas cosas, dice Juan, vi. Y evidentemente esto se interpreta o lo han interpretado o lo han aplicado que este meta tauta se refiere a que después que la iglesia sea arrebatada. Pero eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el texto. Si lo aplicamos al contexto, ¿después de qué? Después de el mensaje a las 7 iglesias. No se puede hablar de que el metatauta del capítulo 4, versículo 1, se refiere a que la iglesia fue arrebatada y después que sea arrebatada es que Juan entonces comienza a ver la revelación del Apocalipsis, que inicia evidentemente con el llamado de Dios de que suba. Y Juan vio una puerta abierta en el cielo cuando miró. Y la primera voz que oí como de trompeta que hablaba conmigo. Y dice Juan que inmediatamente él estaba ¿en qué? En el Espíritu. ¿Qué usted entiende en esta traducción? Usted puede ver Espíritu en mayúscula, ¿verdad que sí? Eso indica que se refiere al Espíritu Santo, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque si usted analiza el contexto de lo que Juan está viendo, si leemos el versículo 1, donde Juan dice, donde se le dice a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de esta. Y dice Juan que al instante estaba ¿dónde? En espíritu. Y la palabra que usted ve ahí en griego, en neumati, significa en espíritu. Por tanto, Juan escucha la voz desde el cielo que se le dice, sube acá. ¿En qué subió? ¿En la carne? ¿En su cuerpo? No, en espíritu. Por tanto, el contexto mismo confirma de que Juan no estaba en el Espíritu Santo, sino que Dios lo sacó en su espíritu y lo llevó hacia el trono para que viera la revelación. Entonces, esto es una mala traducción. ¿Cuál es el problema? Que en el idioma griego no existe, por ejemplo, no está en mayúscula la palabra neuma. Si está en los manuscritos minúsculos, todas las letras aparecen en minúscula, como usted lo ve ahí en rojo, en neuma, es decir, en espíritu. Lo mismo sucede en los evangelios, que no aparece en mayúscula, pero los traductores, para hacerle entender a la persona cuando se refiere al Espíritu Santo o cuando se refiere al Espíritu humano, lo que hacen es
que cuando es al Espíritu Santo, escriben espíritu en mayúscula para diferenciarlo. Y esto es un problema que se refleja en Romanos capítulo 8, donde Pablo habla acerca de la carne. La carne, la lucha del espíritu y la carne. Y lo mismo en Gálatas también. Entonces usted tiene que leer despacito, porque el Espíritu Santo no pelea con su carne. Su espíritu humano es que pelea con su carne. Entonces eso hay que leerlo despacito, porque generalmente algunos traductores lo aplican al Espíritu Santo, pero no es así. Entonces hay un problema en las Escrituras en cuanto se refiere al Espíritu Santo, que a veces nuestra lucha con nuestra carne con nuestro espíritu, y entonces aplican esto a la lucha de nuestra carne con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no tiene que ver nada con la lucha que usted libra. Es su espíritu humano y su carne que están luchando. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí el contexto mismo explica que no se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu humano de Juan, que le dijeron: sube acá. Y él subió no en el Espíritu Santo, sino en su espíritu humano. Aquí tenemos que en el versículo 3, dice Juan que el que estaba sentado era semejante en aspecto a una piedra de jaspe y de cornalina. Las piedras que están en la parte superior es el jaspe y la que está debajo es la cornalina. Entonces Dios estaba sentado en el trono y la apariencia que Juan vio acerca de ese ser era de ese color. Algunos interpretan que esto significa tal cosa, pero hermano, dejémoslo ahí. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en especulación de qué significan los colores, pero Dios sentado en su trono, dice Juan, que tenía el aspecto de la piedra de jaspe y de cornalina. De la misma manera, había también en el trono un arco iris semejante en aspecto ¿a qué? A la esmeralda, ese color verde. Algunos también dicen que este color verde significa esperanza, pero vuelvo y les reitero, dejémoslo ahí, porque eso es especular. ¿De acuerdo? Entonces, ese arco iris, que no es el arco iris del pacto de Noé, sino un arco iris del color de la esmeralda. Y el arco iris que nosotros vemos cuando viene la lluvia es medio arco iris, no es completo. El arco iris que Juan vio es un círculo sobre el trono de Dios, así como pueden verlo en la imagen inferior. En el cielo vemos la corte celestial. Está Dios sentado en su trono y hay 24 ancianos alrededor del trono, pero también hay 4 seres vivientes que están ahí. En cuanto a los 24 ancianos, dice que tenían coronas de oro. Algunos interpretan que esas coronas de oro son porque son los vencedores y que han heredado la vida eterna. Pero ¿es realmente eso lo que enseña el contexto? Vamos a analizar esto en base a las fuentes manuscritas antiguas, un análisis gramatical. De los 24 ancianos, vamos a hablar en el capítulo 5 en un momento, pero antes vamos a entrar a este análisis gramatical. Vamos a ver más adelante quiénes son los 24 ancianos. Bien, entonces aquí vemos en el versículo 9 del capítulo 4 que siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, los 24 ancianos ¿qué hacen? Se postran, adoran y echan sus coronas delante del que está sentado en el trono. Este texto se utiliza mucho cuando se está adorando al Señor, diciendo que los ancianos se están postrando como que es algo que sucede constantemente en los cielos cada vez que se adora a Dios. Recuerden que la revelación del Apocalipsis es futurista.
Esto es una visión que acontecerá en el futuro, no está sucediendo en el presente histórico. Por tanto, los 24 ancianos no están constantemente adorando a Dios y postrándose y echando sus coronas. Aquí vemos un verbo que es el verbo dar y lo leemos en el tiempo presente, que por eso es que se interpreta de que constantemente están adorando a Dios. Sin embargo, la palabra o el vocablo griego dosusi está registrado en un manuscrito antiguo del siglo IV, que es el Códice Sinaítico. Ese manuscrito tiene ese verbo dar, es decir, dan gloria, y por eso es que algunas traducciones de la Biblia registran dan gloria al Señor en tiempo presente. También hay otros manuscritos a partir del siglo IX después de Cristo que se le denomina manuscrito minúsculo, que también registran este verbo en tiempo presente. Por eso en algunas traducciones usted lo va a leer en tiempo presente. Lo mismo también la palabra se postran. Lo mismo adoran y lo mismo echan sus coronas. Todas esas palabras están en el tiempo presente en estos manuscritos griegos. Mas sin embargo, hay otros manuscritos que es el Códice Alejandrino del siglo V y el Códice Efraemi también del siglo V, que no registra la palabra dosusin, sino dosusin. Dosusin no está en tiempo presente, sino en el tiempo futuro. Entonces tenemos diferentes manuscritos, el Códice Sinaítico que lo tiene en el tiempo presente, es decir, dan gloria, y estos manuscritos, que es el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino y el Códice Efraemi, que lo tienen en tiempo futuro. Por tanto, usted puede ver aquí la diferencia entre las dos palabras griegas. Dosusin, que está en tiempo futuro, significa darán gloria. Y si nosotros analizamos el contexto, la revelación es futurista. No es que ellos están dando gloria, sino que en el momento que llegue ese día, darán gloria al que está sentado en el trono. Y se postrarán y adorarán al que está en su trono. Entonces, la diferencia entre dosusin y dosusin es una sola letra, que es la ni, que es la última letra que está en rojo y corresponde a la N en español. Esa N evidentemente indica que la palabra es futuro, significa darán gloria, que también se podría traducir den gloria. También den es futuro. Entonces, el texto evidentemente según el Códice Alejandrino y el Códice Efraemi, diría el texto de la siguiente manera: cuando los seres vivientes den gloria, los 24 ancianos que caerán, no dice se postrarán, sino que caerán. La gloria de Dios, hermano, es tan grande, tan terrible, que en los cielos no se postran, sino que caen. ¿No recuerdan cuando Dios mostró su gloria en el monte Sinaí? Que el pueblo de Israel fue donde Moisés, los ancianos, y le dijeron a Dios que hable contigo. Y nosotros escucharemos, pero que no nos hable directamente. Porque lo que se escuchaba en el monte era voz de trompeta, de sonido, y el monte, dice la Escritura, que humeaba y temblaba, porque la gloria de Dios estaba sobre el monte. Y la gloria de Dios en los cielos es tan terrible que ninguna criatura puede aguantarla. Tienen que caer. Por eso es que el texto original no dice se postran. Sí, yo puedo postrarme, pero no es eso. Es que cuando usted está delante del rey, usted cae. Usted cae. Por ejemplo, Juan vio a Jesús en el capítulo 1, lo vio en gloria. Y dice Juan que cayó como muerto.
Isaías, cuando vio la gloria de Dios en Isaías capítulo 6, ¿qué dice la Biblia? Ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Ver la gloria de Dios es terrible. Y entonces estos verbos están todo en futuro. Cuando den gloria, los 24 ancianos caerán delante del que está sentado en el trono y adorarán y echarán sus coronas. Aleluya. Pasemos a los 4 seres vivientes. Esto que están viendo aquí no son 4 seres vivientes. El idioma original dice los 4 vivientes. Las traducciones añaden un elixir, que es para completar la idea, que generalmente los traductores lo utilizan cuando el sentido de la idea no está completa. Y por eso se le añade la palabra seres, 4 seres vivientes. Pero el idioma original dice que Juan vio 4 vivientes, es decir, 4 personas o seres que tenían vida. Aquí esta imagen ustedes están viendo un ser que tiene 4 caras. Estos no son los 4 seres vivientes que Juan vio, pero sí son parecidos. Entonces, ¿quiénes son estos 4 seres vivientes? Son simbólicos, se ha dicho mucho de que representan tal cosa, pero vamos a ver qué nos dice el contexto inmediato de las Escrituras, que son los versículos que están antes y después en el mismo capítulo, y también el contexto remoto en otras partes de las Escrituras. Entonces, leemos aquí vamos a volver para atrás, en el versículo 6 del capítulo 4 al verso 8, solamente voy a leer la parte que está en roja. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto tenía el rostro a un águila volando. Y tienen cada uno de ellos 6 alas y están llenos de ojos por dentro y por fuera. Entonces, tenemos aquí que la característica de estos 4 seres vivientes es que cada uno de ellos tiene cara de león, cara de becerro, cara humana y cara de águila. Y tienen ¿cuánto? 6 alas. Estos seres de Apocalipsis capítulo 4 no son querubines. Se parecen a los querubines, pero no son querubines. Los querubines tienen 4 caras. Un solo cuerpo con 4 caras. Una adelante, otra detrás, otra al lado izquierdo y otra al lado derecho, así como usted lo puede ver en la imagen. Mientras que los seres vivientes de Apocalipsis solamente tienen un solo rostro. Uno tiene cara humana, otro cara de becerro, otro cara de águila y así sucesivamente. Entonces, estos seres o 4 seres vivientes no son querubines, porque la diferencia es evidente. Sin embargo, estos seres vivientes que son querubines, que Ezequiel lo vio en su visión en el capítulo 1 y en el capítulo 10. Leemos lo siguiente, según lo que vio el profeta Ezequiel en sus días. De su interior aparecía una forma de 4 seres vivientes. El aspecto de ello tenía la forma de hombre, si pueden notar. En el versículo 10 tenía una cara de hombre, una cara de león, una cara de toro y una cara de águila. El toro y el becerro es lo mismo. Entonces, si vamos al capítulo 10 de Ezequiel, versículo 20 y 21, vuelve Ezequiel en una segunda visión y ve estos seres vivientes. Estos seres vivientes, estos eran los seres vivientes, dice Ezequiel, y me di cuenta que eran ¿qué?
querubines. Eso está en el versículo 20. Es decir, que el profeta Ezequiel lo identifica en su visión como querubines. No los 4 seres que aparecen en Apocalipsis, sino lo que aparecen en la visión de Ezequiel. Lo identifica como querubines. Pero vemos una diferencia. Que estos querubines, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los de Apocalipsis tienen una sola cara y tienen 6 alas. Es decir, que son diferentes los seres vivientes que vio Juan y lo que vio Ezequiel. Lo que vio Ezequiel son querubines. Ahora, ¿quiénes son los 4 seres vivientes de Apocalipsis? Continuemos. Dice el texto, Apocalipsis 4:8, los 4 seres vivientes tienen cada uno 6 alas. Y en el verso final, en la parte final del verso, dice algo, que ellos dicen que no tienen reposo ni de día ni de noche, diciendo que Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Entonces, ¿a quiénes se asemejan estos seres? ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Eso se puede deducir conforme a Isaías capítulo 6, verso 1 al 3. Vemos una similitud entre los 4 seres vivientes de Apocalipsis y los seres que vio Isaías en el capítulo 6. Aquí dice que Isaías identifica a estos seres, la visión que tuvo del Señor, que habían por encima de él, dice serafines. Y él lo describe que cada uno de esos serafines tenía ¿qué? 6 alas. La misma descripción que aparece en Apocalipsis. Y otra descripción es que los seres de Apocalipsis proclaman la santidad de Dios. Y lo que Isaías ve también es similar, porque dice en el versículo 3 que estos serafines no cesaban de decir santo, 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 es el Señor de los ejércitos. ¿A cuál conclusión llegamos? Es evidente que los 4 seres vivientes de Apocalipsis podrían ser serafines. Serafines. Son los únicos seres en la Biblia que proclaman la santidad de Dios delante de su trono. Por tanto, si usted encuentra a los serafines raros, extraños, con rostro de animales, yo le traje algunas imágenes porque usted tiene que entender algo, que la perfección de Dios no significa y no implica hermosura. La perfección de Dios, de lo que Él ha creado, no significa hermosura, sino que significa que dichos seres son completos en sus funciones. Eso es perfección de Dios, de que Dios creó un ser y es perfecto en sus funciones. Aleluya. Aquí tenemos seres que fueron creados por Dios, de los más feos que hay en el mundo. ¿Hay imperfección en estos seres? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque cada uno de estos seres fueron creados con una función específica y por eso dentro de la santidad de Dios son perfectos. Nuestra naturaleza caída hace que nosotros digamos, bueno, qué imperfección hay ahí. Pero si vamos a Génesis, dice la Escritura que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Aleluya. Perfección no significa hermosura. Aleluya. Estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Amén. Continuemos. Esto que usted ve aquí en pantalla es la cara de un tipo de hormiga. Y usted dirá,
bajo su condición caída, porque nosotros siempre evaluamos, pero qué horrible, qué espantoso. Pero esa hormiga cumple con la función con la cual Dios la creó. Por tanto, para Dios es perfecta. Aleluya. Y tenemos aquí también, mire qué criatura, qué insecto. Usted lo conoce, le voy a decir su nombre. Es un saltamontes. Pero mire la descripción de eso. Entonces, para Dios, perfección no es hermosura, sino que cumpla con la función con la cual Él lo creó. Por tanto, los 4 seres vivientes, aunque tengan cara de animal, cumplen con su función dentro de su creación. A la conclusión que se llega, que los 4 seres vivientes podrían ser así literalmente. Porque vemos esa figura extraña con 4 rostros y con diferentes cosas y decimos, no, es que esto no puede ser así. Vamos a interpretarlo alegóricamente o vamos a interpretarlo simbólicamente. Pero tenemos que analizar el contexto. Por eso yo le dije a usted que vine a hablarle del contexto y de la gramática, lo que dice la Biblia. En el capítulo 5 vemos el rollo y los 7 sellos. Dice Juan que vio sobre la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono el rollo escrito por dentro y por detrás, completamente sellado con 7 sellos. Los versículos bíblicos que ustedes están viendo del libro de Apocalipsis son traducciones directamente mías del original. Por eso es que a veces usted va a ver que no va a concordar con lo que dicen otras traducciones. ¿De acuerdo? Y esto puede provocarle un shock. ¿De acuerdo? Pero estamos aquí para aprender y glorificar el nombre de Dios. Dice Juan que al ver que el que estaba sentado en el trono tenía el rollo y nadie podía abrir el rollo. Y Juan comenzó a llorar. Y cualquiera se desespera donde hay miriadas de ángeles, hay 24 ancianos, hay 24 seres vivientes y nadie se atrevía. Dice que nadie también se atrevía ni mirarlo, porque no había nadie autorizado en los cielos que pudiera tomar el rollo y abrir sus sellos. Y dice la Escritura que en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos había un corderito en pie, degollado, inmolado, sacrificado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, así como usted lo ve en la pantalla. Nótese la palabra corderito. Y aquí quiero entrar a la gramática del idioma con los vocablos. La primera imagen de izquierda, en su izquierda, es agnos. Agnos significa cordero. Es la palabra que utiliza Juan en el Evangelio cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Utiliza agnos, cordero. Mientras que en el libro de Apocalipsis no se utiliza agnos, sino que se utiliza arnion. Arnion, que significa corderito. Siempre que usted lea en el libro de Apocalipsis la palabra cordero en las traducciones, no es así. Es corderito. A Jesús se le presenta en el libro de Apocalipsis como un corderito tierno, pero con 7 cuernos, lleno de poder y autoridad. Esto lo reveló Dios. Recuerden que hice referencia a revelación de Jesucristo que Dios le dio. Por tanto, fue Dios que mostró a Juan la visión y mostró a Jesús como un corderito, no como cordero. Por tanto, tenemos que dejar eso donde Dios lo deja. Por eso hay una advertencia al final del libro de Apocalipsis, que el que quite
el que quite o ponga. Entonces las cosas hay que dejarlas como están. En Apocalipsis siempre que aparece la palabra arnion es corderito. Así como se ve en la imagen, un corderito, y se refiere a Jesús. Las cosas hay que dejarlas donde el jefe dice que hay que dejarlas. Tenemos aquí el cordero con 7 cuernos. Los cuernos aparecen mucho en las escrituras en diferentes contextos. Y el cordero tiene 7 sellos. ¿Cuántos recuerdan lo que estuvimos hablando la semana pasada respecto al número 7? Que no significa perfección, sino plenitud, ser completo. Entonces, en el contexto de las escrituras, nosotros leemos en Zacarías capítulo 1, verso 21, pero estos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones, es decir, el poder de las naciones. Así usted puede leerlo en algunas traducciones, pero el original dice los cuernos de las naciones, porque la palabra cuerno tiene la connotación de poder. Para derribar los cuernos de las naciones que alzaron su cuerno, es decir, su poder contra la tierra de Judá para arruinarla. De la misma manera tenemos en el Salmo 89, verso 17, que dice, pero tú eres el esplendor de su potencia, y por tu buena voluntad exaltará ¿qué? Nuestro cuerno. En algunas traducciones usted va a leer que dice, exaltará nuestro poder, porque la palabra cuerno tiene la connotación de poder. En otro contexto significan reyes. Pero vamos a leer qué dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, verso 69, respecto a Cristo. Y nos levantó un cuerno de salvación. Ahí usted va a leer en algunas traducciones que nos levantó un poderoso Salvador. ¿Por qué? Porque generalmente para la época que estamos viviendo y personas que no son versadas en la cultura bíblica, no pueden entender qué es cuerno. Pero de hecho, el que escudriña las escrituras va a entender el contexto. Entonces, algunas traducciones, en vez de colocar literalmente cuerno, lo que colocan es poder o poderoso. Entonces, en Lucas usted va a leer en las traducciones que dice, y nos levantó un poderoso Salvador. Pero lo que dice es, y nos levantó un cuerno de salvación. ¿En la casa de quién? De David, ¿qué? ¿Usted había leído eso? Lo que usted lee en la traducción es su siervo. Pero eso no es lo que dice. En la casa de David, su niño. Dice Dios, su niño, su niñito. Se puede traducir niñito, pequeño. Es una expresión de cariño y afecto de Dios hacia David, hacia la casa de David. El término griego que aparece ahí es paidos, que significa niñito. Y es la misma expresión que utiliza el apóstol Juan en su carta primera de Juan, donde dice, hijitos míos, le he escrito. ¿Lo han leído? Hijitos míos, le he escrito para esto y para esto. Y es la misma palabra paidos, que debería de traducirse también ahí, niñitos. Una expresión de cariño, de cuidado, de protección. Así llama Dios a David, a la casa. Entonces, queras, soteríais. Eso es cuerno de salvación. Eso es lo que dice el idioma original. Y nos levantó un cuerno de salvación. Entonces, Jesús mismo dice en Mateo 28, verso 18, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Usted entendió eso? Por eso en Apocalipsis capítulo 5 aparece el corderito. ¿Y quién es que puede tomar el rollo de la mano del que está sentado en el trono? ¿Quién es que puede desatar los sellos? Aquel que le ha sido dada toda potestad en los cielos
y en la tierra. Por eso dice en el versículo 7 del capítulo 5 de Apocalipsis que Él vino y lo tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, hablemos ahora, ¿quiénes son los 24 ancianos? Aquí tenemos un texto bíblico: y con tu sangre nos has redimido para Dios. Este pronombre nos, si yo digo estamos nosotros reunidos aquí, yo lo estoy incluyendo a usted, ¿cierto? Entonces, los 24 ancianos en su cántico dicen, alabando a Dios, nos ha redimido para Dios. Es decir, que ellos, según lo que se lee o se entiende, son parte de los redimidos. Pero recuerden lo que inicié en el capítulo 4, donde aparece la corte celestial. Está Dios sentado en su trono, están los 4 seres vivientes, están los 24 ancianos y están los ángeles. Y están reunidos ahí en una asamblea porque va a haber un acontecimiento importante. Y es que el Cordero asumirá los juicios. Los seres humanos no pintan nada ahí. Pero vamos a ver. Aquí tenemos el pronombre gemás, que es lo que se traduce como nos o nosotros. Ese gemás aparece en un manuscrito del siglo IV, que es el Códice Sinaítico. Y las traducciones bíblicas que están basadas en el Códice Sinaítico registran nos. Por eso en la Reina Valera y otras traducciones se incluye que los 24 ancianos son parte de los redimidos porque utilizan ese pronombre, nos ha redimido. Sin embargo, otro códice del siglo V, que es el Códice Alejandrino, no registra el pronombre gemás, que es no, sino que literalmente dice caí, egorazas teos, es decir, redimiste para Dios. Hay una diferencia en nos has redimido y nos redimiste para Dios. Es decir, está hablando en tercera persona y no se incluyen ellos entre los redimidos. Entonces el texto debe de decir, y con tu sangre, dicen los 24 ancianos, y con tu sangre redimiste para Dios. Es decir, que aquí en este texto se excluyen. Y tenemos entonces dos variantes textuales. Una que dice, nos has redimido para Dios, y otra que dice, redimiste para Dios, refiriéndose a los salvados. Entonces, ¿cómo desenredamos esto? El análisis contextual. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Aquí tenemos lo que dice la Biblia tradicional de la Reina Valera. Leemos que estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. Eso es importante. Es decir, que estos seres están administrando las oraciones de los santos. Por tanto, ahí usted puede notar de que ellos mismos no se están incluyendo, sino que ellos tienen las oraciones de los santos. Por tanto, ellos mismos no pueden presentarse como sacerdotes delante de Dios. ¿Qué nos dice el contexto remoto? Estos 4 seres, estos 24 ancianos
no pueden ser, porque si leemos, vamos a volver para atrás. Dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Vamos a seguir esto para que me puedan captar. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Delante de quién se postraron? Delante del Cordero. Todos tenían arpas y coronas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Quiénes tenían las arpas y las copas y el incienso? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Sígame, por favor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes dicen este cántico nuevo? Los 24 ancianos y los seres vivientes. ¿Me están cantando? Luego, en el versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios, dice aquí, reyes y sacerdotes. Ya eso lo explicamos, que no es reyes y sacerdotes, sino un reino y sacerdotes para Dios, y reinaremos sobre la tierra. El contexto está diciendo que estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos forman parte ¿de qué? De los redimidos. Es decir, que a ellos Dios le ha hecho un reino y lo ha hecho sacerdote, y que ellos reinarán sobre la tierra. ¿Usted está captando lo que le estoy diciendo? Esto está fuera del contexto bíblico y fuera de la razón, porque estos seres celestiales no son redimidos. Si usted analiza el contexto remoto, dice Hebreos capítulo 2, verso 16, porque ciertamente no socorrió a quienes, a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El Cordero no murió por los 4 seres vivientes, mucho menos murió por los 24 ancianos. Es decir, que si usted lee despacito, usted se dará cuenta que lo que está diciendo ese códice, esa traducción bíblica, es que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos son redimidos, y que Dios le ha hecho un reino, lo ha hecho sacerdote, y que reinarán sobre la tierra. Y el contexto mismo, según lo que me he explicado, contradice eso. Por tanto, debe de decir el texto: y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del corderito, teniendo cada uno arpas y tazones. ¿Usted ha oído las copas de la ira? No son copas, son tazones. Eso es lo que registra. El vocablo griego es de boca ancha. Tiene significado de una vasija que tiene boca ancha. Usted ha tomado a veces esa soperita donde usted echa la sopa. Esos son lo que los ancianos tienen en sus manos. Y las copas de la ira no son copas, sino que son tazones de la ira, que son vertidos sobre la tierra. Eso lo vamos a ver más adelante. Verso 9. Y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste. Ahí los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se excluyen de los redimidos. Por tanto, lo más correcto es adaptarse a ese manuscrito del siglo V que excluye. El contexto mismo niega de que sean seres humanos. Tenemos el segundo análisis de los 24 ancianos, y es el siguiente. Número 1, voy a leer solamente la parte que está el texto rojo. Teniendo cada uno tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos.
Es decir, como le dije, administran lo que es las oraciones de los santos. Número 2. En las Escrituras también vemos que los ángeles también administran las oraciones de los santos. Como dice aquí en Apocalipsis 8, versos 3 y 4, que otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones de los santos. Lo mismo ocurre con los 24 ancianos. Los seres celestiales participan en las visiones divinas y la explican. Esto es otra evidencia de que los 24 ancianos no son redimidos, sino que pertenecen a la corte celestial. Entonces, aquí, número 1, vemos que uno de los seres vivientes le dice a Juan, cada vez que se desata un sello, ven y mira. Es decir, que los seres celestiales participan en la visión divina y Dios le asigna, ¿para qué? Para que puedan mostrar la visión. Y en este caso vemos en todo el capítulo 6 de Apocalipsis y en el capítulo 5 que estos seres vivientes tienen participación en la revelación. Número 2. Los ángeles también participan en la visión. En el capítulo 17, verso 7, dice la Escritura que el ángel le dijo a Juan, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio. Es decir, que los seres celestiales participan y explican la visión a los seres humanos cuando la están recibiendo de parte de Dios. Un ser humano evidentemente no va a participar de la visión que Dios está dando. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano es el receptor de la revelación. El ser humano es el receptor de la revelación. Es quien recibe la revelación de Dios. Por eso es que siempre en las visiones aparecen los ángeles y seres espirituales mostrándole o explicándole la visión. Entonces, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes explican y participan en la visión del Apocalipsis. Y eso es una evidencia de que no son seres humanos, porque nunca en una visión que Dios revela participan los seres humanos explicando, todo lo contrario. Cuando Dios le muestra la visión a los seres humanos, no entienden nada. Punto número 3. Daniel capítulo 8, verso 16. Cuando Daniel estuvo la visión que Dios le estaba mostrando, Daniel no entendió nada. Y dice Daniel que escuchó una voz de los cielos que dijo, Gabriel, explica la visión a este. Daniel no entendía nada. Entonces, los seres celestiales siempre explican la visión y muestran la visión a los seres humanos. En el plan eterno de redención de Dios, el ser humano es el receptor. Y los seres divinos son los que muestran y explican la revelación a los seres humanos, que son los receptores. Entonces, Selah. ¿Usted sabe qué significa eso? Todo lo hemos leído en los Salmos. Pausa. Pausa, espacio. Eso es para que reflexionen lo que acabo de explicar. Y la conclusión es la siguiente, que está en Apocalipsis capítulo 7, verso 13. Y aquí se concluye esta parte de los 24 ancianos de que no son seres humanos. ¿Por qué? Dice aquí que los 24 ancianos, específicamente uno de ellos, se acerca a Juan cuando está viendo la gran multitud en el cielo. Y se le acerca y le dice, estos que están vestidos de túnicas blancas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son y de dónde vienen? En lenguaje coloquial dominicano diríamos, no tengo la mínima idea de quiénes son. Entonces Juan le dice, Señor mío, tú lo sabes. Y entonces ahí ese anciano comienza a explicarle y a decirle, estos son los que están saliendo de la gran tribulación. Entonces ese anciano le explica la visión a Juan.
Siempre los seres divinos participan de la revelación de Dios para mostrar y explicar. Por tanto, la Biblia no da evidencia de que estos seres sean redimidos, sino que pertenecen a la corte celestial. Continuamos. Aquí vemos también que después que vemos este escenario en los cielos, aparecen los ángeles y comienzan a alabar a Dios y a exaltar al Corderito. Una alabanza donde la corte celestial, Dios en su trono, el Corderito a su diestra, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y las miriadas de ángeles se unen en exaltación, adorando al Corderito. Y por eso entonces los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos cayeron y adoraron a Dios. Entremos entonces a los 7 sellos, que es lo que nos compete después de mostrar lo que hemos hablado. Los sellos en la antigüedad o un documento antiguo se sellaba para que solamente el receptor los recibiera y lo abriera, de manera que nadie pudiera leer el contenido que estaba dentro del rollo. Y esos sellos que ustedes están viendo ahí son los sellos que habla el Apocalipsis, los cuales el Cordero toma el rollo de la mano del que está sentado en el trono, es decir, del Padre, y comienza a desatar, a romper cada uno de estos sellos. Y son sellos de juicio. Evidentemente, todo lo que nosotros vamos a ver en los sellos, en las trompetas y en las copas, es la respuesta de Dios a las oraciones de los santos. La justicia de Dios manifestada sobre el mundo a favor de sus santos. Dice aquí este texto, que es una escritura mía para introducir los 7 sellos, donde explico qué son los 7 sellos. Permítame leerlo. Los 7 sellos están destinados contra los poderosos del mundo, la élite mundial, para desestabilizar su poder y sus finanzas. Ellos son los primeros que reconocerán que ha llegado la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su enfoque está en el poder y en la riqueza. Y cuando su poder y su riqueza se vean amenazados, porque ellos están conscientes del justo juicio de Dios. La ambición de poder y riqueza no les traerá sosiego ni paz al ver al mundo sumido en un caos total. Sus ingresos caerán y sus posesiones serán inútiles en este día de la ira. Las oraciones de los santos comenzarán a ser respondidas por Dios en estos 7 sellos. Estos juicios son parte de la respuesta a las oraciones de los santos. Los 7 sellos. Esto resume el contenido de los 7 sellos de Apocalipsis. El primer sello, miré, dice Juan, y vi un caballo blanco y tiene ¿qué? Un arco. Evidentemente en el mundo antiguo se utilizaba el arco para la guerra. Algunos dicen que este jinete del caballo blanco es el Señor Jesucristo. Eso es imposible, porque quien abre el sello es el Señor Jesucristo. Y los sellos son juicio. Otros dicen que este jinete del caballo blanco que tiene un arco es el anticristo. Y eso también es imposible. ¿Por qué? Porque al anticristo solamente se le da 42 meses para obrar en la tierra. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 13 de Apocalipsis. Más adelante. Se le va a dar autoridad solamente por 42 meses, que son 3 años y medio, según lo que dice la Escritura. Entonces, este caballo blanco lo que significa es guerra. Habrá guerra en el mundo. El segundo sello, al jinete del caballo, que es de color rojo o rojizo, le fue dado
quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros. Esto es conflicto y pleitos entre gente, entre pueblos, entre naciones, y se van a matar unos a otros. La paz será quitada de la tierra. El tercer sello, un caballo negro que tiene una balanza en la mano. Nótese que la mayoría de estos jinetes tienen un instrumento en la mano. Y esta balanza se utilizaba en la antigüedad para pesar. Entonces, este jinete lo que trae es muerte. Por eso Juan escuchó que decía desde el cielo: 2 libras de trigo por 1 denario y 3 libras de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite ni el vino. Así que la gente seguirá bebiendo aún pasando hambre. El vino estará disponible. Glorificado sea Dios por siempre. Aleluya. Cuarto sello, un caballo verde pálido o amarillento. A veces usted ve a la gente que cuando está enferma como que está amarilla y decimos, bueno, le falta sangre o se está muriendo. Y evidentemente eso representa la muerte. Entonces, a este jinete del caballo verde pálido o amarillento tiene por nombre muerte. Y el Hades, que es el lugar, lo que en latín significa infierno, o en hebreo la Gehenna, es decir, lugar de tormento. Y dice, y les fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra. ¿Para qué? Para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, aquí vemos que la 1/4 parte de la humanidad será muerta. Actualmente la humanidad tiene 8.000 millones de habitantes. Actualmente, 8.000 millones de habitantes. La 1/4 parte de esa población mundial, si esto ocurre ahora, van a morir 2.000 millones. 2.000 millones de habitantes. Y en las trompetas van a morir 2.600 millones, que lo vamos a ver la próxima semana. Quiero ya finalizar esta parte. Después de esto, que mueren 2.000 millones, van a morir 2.000 millones. Este jinete va a matar 2.000 millones de habitantes, es decir, que quedarán 6.000. ¿Usted sabe cuánto quedarán si Cristo viene en la tierra después de estos juicios? De 8.000 millones, va a quedar 3.400 millones de 8.000 si Cristo viene ahora, después de los juicios. Los mártires, quiero terminar los sellos ya para finalizar. Los mártires, dice Juan que vio el 5.º sello cuando se abrió y ahí vio las almas de los que habían sido muertos por causa de Jesús. Estos pueden ser los mártires que van desde el siglo I, durante la época patrística, la época medieval y hasta el presente. Todos los santos que han sido muertos por causa del testimonio de Dios, y se le dice que esperen un poco de tiempo porque sus consiervos también deben de morir igual que ellos. Vemos aquí claramente en Romanos 12:19 que no se vengan ustedes mismos, amados, sino que dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso es que los redimidos proclaman: Señor, ¿hasta cuándo, santo y verdadero, no juzgará nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Sabe por qué? Porque fueron asesinados injustamente. Y por eso dice la Escritura: dejen lugar a la ira de Dios, porque Cristo está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y los juicios de Apocalipsis, de los sellos, es precisamente la ira de Dios contra el mundo pecador. Eso lo vemos también en el capítulo 8, verso 1 al 5. Y para finalizar, tenemos aquí el 6.º sello,
que este sexto sello está dedicado a los astros, es decir, al sol, a la luna y las montañas, las islas se removerán de sus lugares cuando sea abierto el sexto sello. Y cuando eso sea abierto, entonces ¿quiénes? Los reyes de la tierra, los grandes, los capitanes, los ricos y los poderosos. Ustedes están recordando la introducción que di a los sellos, que los sellos están dedicados ¿a quiénes? A los ricos, a los poderosos, los que manejan la finanza, la economía, los que tienen los bienes. Por eso es que ellos se van a esconder cuando esto sea desatado, porque va dirigidamente a ellos. Aleluya. Entonces, lo vamos a dejar aquí y la próxima semana hablaremos acerca del séptimo sello. Dios le bendiga en abundancia. Gracias a los que nos ven por las redes sociales y le invitamos que para la próxima semana, las 2 semanas que nos quedan, puedan ustedes participar. Recuerden ser como los hermanos de Berea. Confirmar en las escrituras a ver si las cosas son así. Así que pase página hacia la izquierda. Dios le bendiga.